va a tener el peso, pero parte de este peso está jalando esa masa hacia abajo, ¿no? Entonces hay una tensión, y esta tensión y esta fuerza F, ambas hacen que esta cosa se quiera mover hacia la derecha, se quiera. este, la tensión de la cuerda y B, la aceleración de las cajas. Da a entender de que el sistema está acelerado, ¿no? Pero no saben eso. Puede ser que la aceleración de cero, ¿no? Puede ser que esto pase, que la aceleración sea cero, en cuyo caso estaría quieto, ¿no? Sería un sistema que estaría quieto, y entonces ahí sería un sistema estático. Estático. Entonces hay que ver si es estático o no es estático primero, ¿sí? Hay que ver si la fuerza de fricción aquí, necesaria para que todo esto se quede quieto, excede o no a la fuerza de fricción máxima. Fuerza de fricción estática máxima. ¿Cuánto es la fuerza de fricción estática máxima? La máxima es el coeficiente de fricción estático por n, ¿no? Esto es lo máximo que puede valer la fricción estática. Y esto es lo necesario para que este sistema se quede quieto. Si esta es más grande que esta, si esta es más grande que esta, entonces va a ser dinámico, ¿sí? De aquí van a saber si es dinámico. Si se cumple, entonces es estático. Y si no se cumple, esto es sí. Si se cumple, y es sí. Si no, entonces será dinámico, ¿sí? Se mueve y se acelera. ¿Sí? Si es estático, ya saben que la aceleración va a ser cero, y entonces podrán responder cuánto vale la tensión de la cuerda y se termina el problema. Si es dinámico, pues no van a poder llegar a esa conclusión. Y entonces tendrán que plantear que la aceleración vale algo y que no es cero. ¿Sale? Háganlo. Es decir, lo primero que tienen que hacer es plantear que es estático y checar si se cumple o no esta condición. Si es menor o igual que si la fuerza de fricción es menor o igual que la fuerza de fricción máxima, ¿no? Estática máxima. Si es menor o igual, entonces sí es estático. Si no, será dinámico. ¿Sale? Háganlo. ¿Sí entendieron lo que hay que hacer al principio, de los principios? ¿Sí? Aquí pues no hay nada, ¿no? Nadie dice nada. Vale, pues hagan eso, ¿no? Lo que estaba aquí pidiéndoles primero. Otra vez, para los que recién llegan, planteen que es estático esta cosa. No le hagan caso, no den por supuesto que está acelerado. Planteen que la aceleración puede ser cero, ¿sí? Esta puede ser una pregunta malintencionada, ¿no? ¿Sí? Podemos preguntar, ¿cuál es la aceleración de las cajas? ¿No? Y dando a entender de que sí hay aceleración, pero en realidad no la hay, ¿sí? Eso lo solemos hacer los profesores de física cuando queremos engatusar a la gente, ¿no? ¿Sí? Preguntamos, ¿y cuánto vale la aceleración? Dando por sentado de que vale algo que no es cero, y resulta que sí es cero. Y si es cero, pues entonces tienen que plantear que todo esto está quieto.
¿sí? Es lo que quiero que hagan, que planteen que esto está todo quieto, que calculen la fuerza de fricción necesaria para que todo esté quieto y que la comparen con el valor máximo que puede ser la fricción en el caso de que esté quieto, ¿sí? En el caso estático. ¿Va? Hagan eso. Supongan que no hay aceleración, que la aceleración vale cero. Ok, nadie dice nada. Listo. Pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Los dejo un rato ahí. Vamos a hacer así.
¿Y lo tenemos hecho? ¿Ya está? ¿O lo hacemos? Vale, pero no. No. Lo que tenemos que hacer es ver si el coeficiente de fricción estático, si la situación es estática o no, Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? O sea, tienes que decirme cuánto vale el coeficiente de la fricción estática necesaria para que se quede todo quieto. Y me tienes que responder también cuánto vale la fuerza de fricción máxima. ¿Sí? Eso no está hecho aquí. No está hecho aquí en esto, ¿eh? O sea, no vengan a mirarlo aquí porque no está. ¿Sí? O sea, si me ponen que la tensión vale yo qué sé qué, esto, 19, pues no es cierto, ¿no? O sea, estamos preguntando antes de eso cuánto vale la fricción estática aquí necesaria, la fricción estática aquí necesaria para que esto se quede quieto. Esa es la primera pregunta que les estoy haciendo yo. Y no es la pregunta directa que aparece ahí en el problema. ¿Alguien lo está haciendo o no? Pues si no lo están haciendo, pues ya lo hago. Díganme qué hacer. ¿Lo hago o los espero? Espera un poco. Ok.
Normal, fuerza, fricción. Puede ser, no lo sé. ¿Alguien más lo está haciendo o no? No, me parece que no son los números correctos. Muy bien, vamos a ver esto entonces. Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo vemos aquí, ¿no? Ah, no, pero esto está mal. Tengo que primero hacer así. Eh, Esto es así, ¿no? ¿Así? No, ahora es... Ouch. Bueno. Bueno, es así. Bien. Vale, entonces lo vamos a ver aquí. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí. Aquí dice esto. Bien. Entonces, lo estamos viendo, ¿no? Están viendo, están viendo, están viendo, están viendo. N, no sé qué. Vamos a ver. Puede ser. No lo sé. Y estamos mirando. Y me están escuchando. Va. Entonces lo vemos. Vemos acá. Se sale. Vemos el problema. El problema dice así, dice. Un poco más para acá. ¿Qué tenemos? Tenemos así, así y así. ¿Sí? Bien, acá tenemos 40 grados, ¿no? Teta. Acá tenemos una masa que es la M1. Acá tenemos una polea. Esta es M2. Esta es M1. Sale, ¿qué más? Tenemos una fuerza F así, aplicada, que está empujando esta cosa.
Y luego tenemos los datos, ¿no? Que dice M1 igual a 3 kilogramos, M2 igual 10 kilogramos, teta igual 40 grados. Y luego tenemos coeficiente de fricción estático que era 0,4 y coeficiente de fricción cinemático que es 0,3. Y por último la fuerza F que vale 3 newtons. Ok, nos preguntan por la tensión. Eso es lo que hace el problema, preguntarnos por la tensión cuando tenemos todos esos datos. Y nos da a entender por la tensión y por la aceleración. ¿Sí? En la parte A, tensión, en la parte B, que no cambian las condiciones, si se sigue aplicando F, está todo igual. Nos preguntan por T y por A de las cajas. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, definir la dirección de movimiento de esto, X así, y la dirección de movimiento de esto, que es así. ¿Sí? Si esta se mueve hacia la derecha, esta se mueve para abajo, no hay de otra. Hacen así, ¿no? Las dos juntas. Bien, la dirección Y perpendicular al plano inclinado, dirección Y perpendicular al plano que sostiene, ¿no? Esta es la dirección de movimiento, X, que es paralela al plano, X, y perpendicular al plano, la otra, la Y. Va. Una vez que tenemos todo esto, ya podemos, nos preguntan por T ya. Ya podemos, ¿qué? Ya podemos hacerlo, ¿no? Ya podemos, hacemos. Suponemos entonces, supongo que es estático. Supongo que es estático. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esto, la fuerza de fricción necesaria para que se quede quieto. Luego la vamos a comparar con la fuerza de fricción máxima estática máxima. ¿Sí? Es decir, la fuerza que calculé, ¿cómo se compara? ¿Es menor o igual que la fuerza de fricción estática máxima? ¿Sí? Si esto ocurre que sí, si esto se cumple, entonces es estático. Si sí, es estático. Si no, es dinámico. ¿Sí? Estático se queda quieto. Dinámico se mueve, todo se acelera en la dirección X. ¿Sale? Esas son las dos opciones que tengo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer entonces que es estático y vamos a resolverlo. Para eso hacemos el diagrama del cuerpo libre de M1 y suponemos que diagrama del cuerpo libre de M1, suponiendo que es estático. Entonces, diagrama del cuerpo libre de M1, ¿no? Esto. Ponemos a M1 ahí y aplicamos las fuerzas que aparecen sobre M1. ¿Sí? Esto es X, esto es Y. ¿Qué fuerzas hay sobre M1? Está la tensión, está la fuerza F, está la fuerza de fricción, está el peso, está la normal. M1 por G. ¿Sí? No hay más, son esas. Entonces, de aquí podemos escribir que la suma de fuerzas en X es igual. En X positivo, F y T. ¿Sí? T más F son las dos positivas y en contra va la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción y todo eso es igual a la masa de M1 por G. Por G, por A. Por A. ¿Sí? La masa de M1 por A. Pero en el caso estático, esto es cero, ¿no? Entonces esto es cero, simplemente cero. Es estático. Es lo que estamos suponiendo, que es estático. Cero. Y la suma de fuerzas en I es igual a normal menos M1 por G, que es igual a cero. ¿Sí? Estas dos. Esto se cumple, sea estático o no sea estático. Esto de aquí se cumple porque es estático. ¿Sí? ¿Cómo es estático? Esto es cero. Pero esto siempre se va a cumplir, porque en la dirección perpendicular al plano, pues no va a haber nunca aceleración. Esto siempre se cumple.
Bien, ¿qué pasa? De aquí podemos sacar cuánto vale la normal y de aquí podríamos calcular cuánto vale la fuerza de fricción si conociésemos cuánto vale F y cuánto vale T. Vale. F, la fuerza de F, ya sabemos cuánto vale, vale 3 newtons, nos lo dice la letra, aquí está, 3 newtons. ¿Sí? En cambio la T, la tensión, no sabemos cuánto vale, pero para eso haremos el diagrama del cuerpo libre, de la masa M2. Y entonces ponemos a la masa M2 un poco inclinada, ponemos la dirección de movimiento en X, la perpendicular al movimiento y las fuerzas que actúan sobre esta cosa, que son el peso, M2 por G, la normal, N, y la fuerza de tensión T. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué? De aquí podemos escribir que la suma de fuerzas en X es igual. Aquí tenemos que el peso se descompone en dos, en esta de aquí y en esta de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Este ángulo de aquí es el ángulo del plano inclinado, es teta. Este es teta. ¿Cuánto vale teta? 40 grados. ¿Por qué? Porque nos lo dice la letra. Bien, entonces, esta cosa de acá es mg, m2 por g, por seno de teta. ¿Sí? Entonces ponemos aquí m2 por g, por seno de teta. Eso es positivo porque está alineado con X. Esta está alineada con esta, es positivo. M2 por G por seno de teta, menos T, menos la tensión. Eso tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración en X de 2, pero esto otra vez es 0, porque es estático. ¿Sí? Si una masa no se mueve, pues la otra tampoco. Estático, ¿no? Y luego, suma de fuerzas en I igual a la normal, que es esta de aquí. Sí, aquí no le vamos a poner normal 2 y normal 1. No se pueden mezclar estas dos cosas, ¿no? Está claro que esta es la normal 2, está claro que esta es la normal 1. ¿Sí? De aquí sale simplemente que esta normal vale m1 por g. ¿Sale? En este caso, como aquí sí hay fricción, esta importa. En este caso, esta no importa, porque aquí no hay fricción. Entonces, esta la vamos a escribir, pero por completar las ecuaciones, pero en realidad de aquí no va a salir nada útil. N menos m2 por g, coseno de teta, igual a 0. Y aquí esto también es igual a 0, por el mismo motivo que esta es igual a 0, porque en esta dirección y no puede haber aceleración. Pero de aquí, pues lo único que sale es que esta normal es igual, ¿sí? De aquí sale que la normal es m2 por g coseno de teta, pero esto no me va a ser útil porque esta normal no aparece en ningún otro sitio. ¿Sí? ¿Cuándo aparece en otro sitio? Cuando está vinculada con la fuerza de fricción. ¿Sí? Ahí sí. Entonces esta nomás la escribimos por completitud. Y esta de aquí nos permite, esta de aquí, esta sí es útil porque nos permite saber cuánto vale T. T vale m2 por g seno de teta. ¿Sale? Entonces T es m2 por g seno de teta, ¿sí? Esto pasa por el otro lado sumando, nos queda que es m2 por g por seno de teta, y esta T va a parar aquí, y esta la necesitábamos saber para calcular la fuerza de fricción. ¿Sí? De aquí, de esta, la fuerza de fricción pasa por el otro lado, es T más F, que además es obvio, ¿no? Fuerza de fricción igual a T más F. Esto igual a esto, ¿sí? El valor, es la magnitud, ¿no? La magnitud de la fuerza de fricción igual a la suma de las magnitudes de T y F, es lo que dice aquí. Magnitud de la fuerza de fricción, que es positiva, igual a la suma de las magnitudes, que son ambas positivas. ¿Sí? Esta no es negativa, ¿eh? El menos lo pusimos aquí explícitamente, entonces aquí adentro hay un número positivo, aquí adentro hay un número positivo, y aquí adentro hay un número positivo, son todos mayores que 0. Y aquí se ve. Fuerza de fricción igual a T más fuerza, perdón, ¿qué dije aquí? Más F. ¿Sí? Fuerza de fricción es igual a T más F, vale. ¿Cuánto vale F? 3 newtons. ¿Cuánto vale T? Pues esto, M2 por G seno de teta. ¿Sí? Esto lo paso por el otro lado, y me queda que T es igual a M2 por G seno de teta. ¿No? Entonces esto es igual a esta M2 por G por seno de teta más fuerza de fricción, fuerza F igual a 3 newtons.
Ok, ¿esto cuánto vale? M2, M2 vale 10 kilogramos. 10 kilogramos por G, 9.8 metros por segundo cuadrado por seno de 40. Hacemos esta cuenta más, bueno, más 3 newtons. ¿Sí? Esto es esto. Ok, hacemos esa cuenta, nos da 10 kilogramos. 10. 9.8 por, pues 98. 98 por, ¿sí? Y luego, ¿qué? Ponemos ahí seno de 40. 40 seno por 63. Todo esto da 63. No, esto de aquí da 63. 63 newtons. Que le vamos a sumar 3 newtons. Y eso va a dar 66 newtons. Sí. Entonces, la fuerza de fricción necesaria, esta es la fricción necesaria para que para que se cumpla esto. Para que se cumpla que esto es igual a 0. ¿Sí? Esta es la fuerza de fricción necesaria para que se cumpla que la suma de fuerzas sea 0. Es decir, es la fricción necesaria para que sea estático. Ahora, esta la tenemos que comparar con la fricción máxima, ¿sí?, que puede dar esta superficie. Aquí hay cierta rugosidad y tenemos una fricción máxima que puede dar esta superficie en contacto con esta. ¿Cuánto vale la máxima? Pues la fuerza de fricción máxima vale coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. ¿Qué normal? La normal que aplica aquí. Esta es la normal, ¿la podemos calcular? Claro. Esta normal es esta. Y entonces esto sí es útil. ¿Sí? Esto de aquí sí es útil. Esto de aquí no. Esto de aquí no sirve para nada porque aquí no hay fricción. Pero esto de aquí, donde sí hay fricción, esto sí es útil. De aquí sacamos la normal y la ponemos aquí. Y ya está. ¿Cuánto vale la normal? Miremos aquí, normal igual a M1 por G. Entonces esto de aquí es igual M1 por G por el coeficiente de fricción estático. ¿Y esto cuánto es? Pues M1, 3 kilos. 3 por 9.8, ¿sí? 3 por 9.8 por coeficiente de fricción estático, 0,4.4 por, eso da 11.76. 11.76 newtons. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar la fuerza de fricción estática necesaria para que se quede quieto, 66, con esta de aquí, con la máxima que puede ser para que sea estático. Y vemos que no hay manera de que esta cosa se quede quieta, esto se va a mover, ¿sí? Entonces esto es dinámico, ¿sale? Ahora que sabemos que es dinámico, ¿sí? Ya sabemos que es dinámico. ¿Cómo hacemos? Pues eso, ¿no? Decimos 11.76 newtons menor, perdón, al revés, ¿no? 66 newtons es menor o igual que esto, no, ¿no? Entonces, dinámico. Va. Es dinámico, se mueve. Entonces, ¿qué cambia? Pues en el diagrama de cuerpo libre no cambia nada. Esto es el mismo, siguen aplicando las mismas fuerzas, solo que esta ya no es fricción estática, es fricción dinámica. Y aquí no hay fricción, entonces siguen siendo las mismas fuerzas aplicadas. ¿Qué cambia entonces? Pues nada más este lado, ya no es cero, ya no es cero. Bueno, aquí sí, esto sí es cero porque esto siempre es cero. Este también es cero porque siempre es cero, pero esta de aquí ya no es cero. Suma de fuerzas en X ya no es cero. Suma de fuerzas en X ya no es cero. ¿Sale? Aquí va a ser M1 por A y aquí va a ser M2 por A. ¿Sale? Ahora, tenemos que hay una variable nueva, que es la aceleración en X. ¿Sí? Esta aceleración en X y esta aceleración en X. Pero la aceleración de las cajas es igual, porque definimos a X en la dirección del movimiento. Si esto vale 2 a la derecha, esto vale 2 en esta dirección. 2 en esta dirección, 2 en esta dirección. Si esto vale 3 así, esto vale 3 así. No hay de otra porque están atados con una cuerda que es inextensible. Ok. Entonces, las ecuaciones estas de aquí siguen siendo las mismas, solo que en X es M1 por AX. Y solo que en X para esta otra será M2 por AX. ¿Va? Y listo. Entonces ese sistema de ecuaciones hay que resolver. Ahora sabemos también cuánto vale la fricción. La fricción va a valer en el caso cinemático, en el caso dinámico o cinemático es lo mismo, en el caso que se mueva, la fricción va a ser
mu sub c por la normal. ¿Sabemos cuánto vale la normal? Sí. ¿Sabemos cuánto vale mu sub c? Sí. Entonces sabemos cuánto vale la fricción. Entonces aquí tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas. Esta la conocemos, F la conocemos, T no, y la A tampoco. Y luego tenemos otra ecuación aquí, esta de aquí, donde también tenemos las mismas incógnitas. No conocemos A y no conocemos T. ¿Sale? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos las incógnitas y contestamos a los incisos A y B. ¿Sale? Y eso es lo que está hecho aquí. Eso es lo que está hecho aquí. ¿Sale? En esto. Y ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. ¿Sí, ¿sí entendieron todo esto? ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, si se entendió, pues vamos a verlo y ya está, ¿no? Vamos a ver esto, cómo queda. Shift F5. Entonces, problema 2. Esto ya lo vimos. Este es el diagrama del cuerpo libre de la masa M1 y este es el de la masa M2. Esto es lo que queda por un lado, esto es lo que queda por el otro. La fuerza F y T apuntan para el mismo lado. La fuerza de fricción se opone porque, ya sea que esto se mueva hacia la derecha y se acelere, ¿sí? Se acelera y se mueve hacia la derecha, entonces la fricción cinemática se opone al movimiento, o en el caso de ser estática, la fuerza de fricción se opone, es tal que la suma de fuerzas en X en esta dirección es 0. Entonces esta tiene que apuntar para atrás para oponerse a estas dos. Como no puede, la estática no puede, pues se va a mover y entonces va a pasar a ser una fricción cinemática que vamos a poder calcular. Vale. Bien, este teta de aquí es este teta de aquí, ¿no? Sí, que es este teta de aquí. ¿Por qué? Porque esta de aquí, la I, es la dirección perpendicular al plano. Es la dirección perpendicular al plano. Esta es la I, la dirección I. Y esta de aquí es la dirección vertical, que es la dirección del peso. Esta es la dirección del peso, que es perpendicular a esta. Dirección del peso, dirección perpendicular al plano, dirección perpendicular al plano, dirección del peso, teta. ¿Vale? Bien, este es teta, ya lo habíamos explicado eso. ¿Y qué más? Bueno, pues como este es teta, pues esta componente del peso es m2g por seno de teta. ¿Sí? Por coseno nos da esta componente. Esta proyección de esta cosa sobre este eje, m2 por g por coseno de teta. Esta proyección de aquí, m2 por g por seno de teta. ¿Sale? Bien, una vez que tenemos eso, pues escribimos las ecuaciones. M1, en M1 tenemos F, que es positiva, T, que es positiva, fuerza de fricción, que es negativa, ¿sí? Negativa aquí, afuera el signo. Esto es la magnitud, esta es la magnitud, esta es la magnitud. Las magnitudes son siempre positivas, ¿sí? Y eso será M1 por A. Bien. Y luego esto, ¿no? En I tenemos la normal 1, que aplica en la caja 1, menos M1 por G igual a 0. Este siempre es 0, porque en la dirección I no hay aceleración. Nunca. ¿Sí? Si elegimos así a nuestros ejes, ¿sí? Si hacemos esto y hacemos esto, entonces en la dirección perpendicular a la superficie no puede haber aceleración. Pero si aquí no hiciésemos esto y pusiésemos X e Y así, X e Y así, pues tendríamos aceleración en X y tendríamos aceleración en Y, porque la aceleración acá es un vector que apunta en esta dirección, A. Y si tenemos este vector, en este marco de referencia, este vector actúa plenamente en X y no actúa en Y. Pero en este marco de referencia, pues tenemos un vector así, y tiene componente en X y tiene componente en Y. ¿Sí? Entonces, esto nos complica la vida, porque hace que haya aceleración en las dos ejes, en este y en este. ¿Sí? Y eso hace que las cosas sean más complicadas si lo hacemos así. Bien. Ay, qué cagada es. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí, suma de fuerzas en X, en esta dirección tenemos
el peso, una componente del peso, m2g es seno de teta, m2g seno de teta, todo esto es positivo. La tensión que apunta para el otro lado, también este número es positivo, el menos lo ponemos explícitamente ahí, y esto es m2 por a, ¿sí? La aceleración alineada con este vector, con esta componente del peso. Y aquí esta que la escribimos nomás por completez, que no sirve para nada, esta no la vamos a usar para nada, ¿sí? Porque la normal aquí no aparece vinculada a la fricción, ¿sí? Porque no hay fricción. Y entonces esto, pues la normal no nos interesa. No preguntan por ella, entonces pues no pasa nada. Y no está vinculada a ninguna de las otras ecuaciones. ¿Sí? Fíjense que esta está vinculada con esta porque la fricción es igual al coeficiente de fricción cinemático por la normal. ¿Qué normal? Pues la que aparece aquí, N1. ¿Por qué? Porque es la caja 1. En la caja 1 sí hay fricción. Esta fricción es esto y esta fricción aparece en la otra ecuación, en la ecuación de X. Entonces, ecuación de X y ecuación de Y aquí sí están vinculadas debido a esto. En cambio, aquí no hay vínculo entre esta ecuación y esta ecuación porque no hay fricción. Y entonces de aquí pues no pasa nada. ¿Sale? Entonces de 1 podemos escribir esto, que la aceleración es F más T menos FR sobre M1. ¿Sí? ¿Qué dice aquí entonces? Simplemente dividimos de los dos lados por M1. ¿Va? Aquí lo que estamos haciendo es justamente obtener la aceleración en términos de T, la tensión. ¿Sí? Esto es de aquí que conocemos. Conocemos la tensión, no. La F sí. Esto ya lo conocemos. M1 sí. ¿Sí? ¿Qué nos falta conocer? T, que no conocemos, y la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción vale esto. Pero esto lo podemos poner aquí. Pero para eso necesitamos conocer la normal. De aquí sacamos la normal, que es la normal 1, que aquí nos dice normal 1. Normal 1 vale esto. Esto lo ponemos acá. Esto lo ponemos acá. Y a su vez esto lo ponemos aquí. Entonces nos queda esto. ¿Sí? F más T menos mu sub C por M1 por G sobre M1. Mu sub C por la normal M1 por G. Mu sub C por M1 por G. Entonces tenemos un vínculo entre la aceleración y la tensión, que es una ecuación que sale del diagrama del cuerpo libre de la masa 1. Y ahora con la ecuación en X del cuerpo libre de la masa 2, vamos a poder obtener otra relación entre A y T. ¿Sí? Aquí está. De esa ecuación 3 tenemos un vínculo entre la tensión y la aceleración de esa masa. Y esta tensión es la misma porque es la misma cuerda y la polea no tiene fricción. Y esta es la misma aceleración porque definimos así convenientemente nuestro eje X. Ok, entonces, esta es la otra ecuación. Y entonces, pues podemos sustituir el valor de la aceleración por lo que es esto de aquí, es el valor de la aceleración. ¿No? Es lo que copiamos y pegamos, ¿no? Aquí. A igual F más T menos mu C M1G sobre M1. Eso lo ponemos acá. F más T menos mu C M1G sobre M1. F más T menos mu C M1G sobre M1. Esto es A. AX. Y entonces tenemos que este lado es igual a este lado. ¿Sí? Esto de aquí igual a esto de aquí. Donde de los dos lados aparece nada más la tensión como incógnita. Y podemos despejarla y calcularla. ¿Sale? Y eso pues lo estamos haciendo aquí, ¿no? Dice, ¿qué hay que hacer? Cuando tenemos esto y tenemos tensión de un lado y tensión del otro, lo que tenemos que hacer es agrupar de un lado todos los términos que estén multiplicados por la tensión. Y del otro, todos los términos donde no aparezca la tensión. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué dice aquí? T más T por M2 sobre M1. T por M2 sobre T por M2 sobre M1 es esto, ¿no? T por M2 sobre M1. Lo dejamos de este lado derecho. Y esto lo pasamos sumando para aquel lado. ¿No? Entonces nos queda más T
más T por M2 sobre M1, más T por M2 sobre M1. Y eso es igual al resto de las cosas. Esto de aquí va aquí. Esto olvídense por ahora. Esto de aquí es esto. Y luego pasamos F por M2 sobre M1 para aquel lado restando. ¿Sí? F por M2 sobre M1 para aquel lado restando. Y pasamos esto menos mu sub c M1 por G por M2 sobre M1 sumando. Menos menos más M2 sobre M1 por mu c M1G. Es este término que pasaron para acá y para acá sumando. Ok, todo esto entonces es el lado, este lado aquí, ¿no? Este que lo dejamos aquí y lo cambiamos de lugar, ¿no? Cambiamos el orden. Entonces esto pasó sumando. Bien, y esto a su vez, este de aquí se puede escribir así simplemente, ¿no? Esto es sacar de factor común t por 1 más m2 sobre m1. 1 más m2 sobre m1. Bien. ¿Esto es igual que esto? Sí. Y esto a su vez es igual al otro lado, ¿no? A este lado, que es todo esto de acá. Va. Y luego que tenemos eso, pues ya podemos despejar el valor de t. Porque t multiplicado por un número, ¿sí? Igual a todo esto, ¿no? Entonces esto de acá pasa dividiendo, esto pasa dividiendo, y entonces así podemos calcular el valor de t. ¿Cuánto es el valor de t? M2 por G seno de teta menos M2 sobre M1, ¿sí? Todo esto dividido 1 más M2 sobre M1. Veamos las unidades. ¿Tiene sentido? Parece que sí. ¿Por qué? Porque esto viene en newtons. Esto es un adimensional, ¿sí? Seno de teta siempre responde con un número que va entre menos 1 y 1 y es un número adimensional. Luego M2 sobre M1 adimensional. F en newtons. Y esto adimensional. Y esto de aquí en newtons. Newtons por adimensional, newtons. Newtons menos newtons, newtons. Todo esto en newtons. Newtons por adimensional, newtons. Newtons por adimensional, newtons. Lo que tengo aquí en el numerador son newtons. Y aquí tengo un adimensional 1, que es adimensional, más otro adimensional. Vale, entonces al dividir los newtons por algo adimensional, también obtengo algo adimensional, algo en newtons. Entonces esto es newtons, ¿no? Bien, entonces está bien. Bueno, está bien. Parece que, o sea, no podemos decir que esté mal. Eso es lo que garantiza el análisis adimensional. ¿Sí? Nos pudimos haber equivocado un signo, ¿eh? Si acá decía más en lugar de menos y nos equivocamos, el análisis de dimensiones no nos va a corregir este error. ¿Sí? Bien, pero si aquí nos falta m, pues sí que nos lo corrige. Si acá no está la m, pues ya no checan las unidades. O si aquí falta m1, ya no checan las unidades. O si aquí falta la g o falta m2, o si aquí falta m1, no checarían las unidades. Bien, entonces esto por lo menos las unidades sí checan. Luego que tenemos esta expresión, pues la sustituimos por los valores. M2, ¿cuánto era? Esto era 10. Esto era 10, esto es 9.8, esto es seno de 40 grados. M2, 10 de nuevo, M1, M1, 3, M1, 3. La fuerza F3 también, mu C, 0,3, 0,3. M1, 3, G, 9.8, M2, 10, M1, 3. Y hacemos la cuenta, ¿no? Hacemos aquí todo eso y nos da 19 newtons. Esta es la tensión. Calculamos el valor numérico de la aceleración. Una vez que tenemos la tensión, teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, habíamos despejado de una de ellas el valor de A, que era así, ¿sí? El valor de A nos había quedado eso, aquí, esto es A, y entonces, como ya sabemos cuánto vale la tensión, y sabemos cuánto vale F3 y cuánto vale la fricción, 8.82, ¿por qué? Porque lo habíamos calculado por ahí. El valor de la fricción era mu sub c por m2 por g. Y eso da 8.82, ¿no? Entonces ponemos todo esto aquí, ¿sí? El valor de f, la fricción, está aquí, ¿no? Numéricamente era esto. Analíticamente es esto. Eso lo ponemos acá. Hacemos las cuentas y nos da 4.4 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Esto se va obviamente kilogramos con kilogramos. Nos quedan metros por segundo cuadrado y tanto.
Y aquí igual, ¿no? Kilogramos con kilogramos se van, kilogramos con kilogramos se van. Esto es adimensional. Esto, kilogramos metro por segundo cuadrado, estos son newtons. Esto es adimensional. Estos son newtons. Esto es newtons. Newtons por adimensional igual newtons. Newtons menos newtons, newtons. Newtons por adimensional, newtons. ¿Sí? Y newtons dividido adimensional, newtons. ¿Va? Muy bien, ¿dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No tenemos dudas? ¿Nada? ¿Nadita? ¿Nadota? ¿Naditota? ¿Nadita tota? ¿Nadotatita? ¿No? Bueno. No. Ok, sí, al revés, ¿no? Pusiste el coseno atado, lo pusiste como X y el seno como Y. ¿Eso fue lo que pasó? Ok, pues ya sabes que no. En este, solo en este, bueno, tienes que checarlo, ¿no? En este caso no es así. No sé por qué varios de ustedes, no sé si sea tu caso, creen de que a fuerza el coseno es X, significa X, y que el seno significa Y. Eso solo ocurre en el caso de ¿no? De que, ajá, a ver. Eso solo ocurre para la definición de teta que hicimos en la parte de vectores, ¿no? A ver, cuando tenemos el eje X así, y cuando tenemos el eje Y así, ¿sí? Y si definimos teta, ¿no? Tenemos cualquier vector, y definimos teta así, entonces sí, teta significa, si quieren, X, perdón, teta. Coseno significa X y seno significa Y. Aquí sí, para esta definición. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque tenemos un vector que no tiene nada que ver con esto, ¿no? O quiero decir, un ángulo que no tiene nada que ver con este. Sí, ahí hay que ver. Sí, en este caso en particular, no. ¿Sí? Depende de la definición del ángulo. ¿Sale? Sí, en este caso tenemos así, X, así, y así el ángulo, este es teta, ¿sí? Y como este es teta, pues ya no es esto, no es todo esto, ¿sale? Entonces, el coseno no está atado a la x y el seno, ¿por qué? Porque este es teta prima si quieren, ¿no? Este es teta, este no es. Y como no es, pues coseno no significa x y seno y, hay que ver, aquí hay que fijarse. ¿Y cómo nos fijamos? Pues ya saben trigonometría, ¿no? Saben trigonometría, ay, que está torcido, ¿no? Así, como sabemos trigonometría, este es el ángulo, pues, y este es el triángulo. Esto es 90 grados. Este lado de acá, ¿sí? Este lado de aquí, es esta que es la hipotenusa multiplicado por el seno, ¿sí? El opuesto, seno de esto. Este es este lado de acá. Este lado de acá es lo que va acá. Porque esto de aquí, bueno, parece, pero es un rectángulo, ¿no? Entonces este lado es igual a este. Entonces este lado, que es este lado, es seno de esto. ¿Sí? Esta es la hipotenusa, que es la diagonal del rectángulo. Esta es la hipotenusa que multiplicada por el seno de este ángulo nos da este lado. Y esto multiplicado por el coseno de este lado, pues nos da este lado. ¿Sale? Tienen que tener bien claro eso. Muy bien. Listo. Te tomé de ejemplo Jesús, pero igual esto lo sabes, te equivocaste normal, nomás, pero te equivocaste porque todo el mundo se puede equivocar, pero pues yo estoy seguro que hay mucha gente que todavía sigue pensando que coseno significa X y seno significa Y. Y eso, pues no, eso jamás lo dijimos y jamás lo diremos porque no es cierto. Ok. Ok, muy bien, listo. ¿Qué más? Hacemos otro, ¿sí? Hacemos el 3. El 3 dice lo siguiente. Shift F5. Dice así. Arreglo de masas, polea y cuerda de la figura. Calcule A. El coeficiente de fricción cinemático si los cuerpos se aceleran. Vale. Aquí nos dicen ya que se acelera. Entonces ya no es necesario hacer
el caso estático, ¿sí? Porque ya nos dicen que se acelera a 1 metro por segundo y nos dicen para qué lado y todo, ¿no? Aquí está. Ok, esto se está acelerando así. Y esto se está acelerando entonces, pues no tiene de otra. Así. Esta es la aceleración de m y esta es la aceleración de m. ¿Sí? Las dos m son m, valen 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear que x va para aquel lado, ¿no? Y vamos a plantear que x baja así. Perfecto. X va para este lado, X va para abajo. Y entonces, ¿Y qué es? Pues así perpendicular a X. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuál es la componente de A en Y? ¿Cuál es la componente de A en esta dirección? 0. ¿Sí? En esta no hay componente de este vector. Por eso los definimos chuecos. Porque si los definiésemos así, X e Y, uy, me quedo más o menos, y ponemos a A ahí, pues A tiene una componente en X y A tiene una componente en Y, y esto nos complica la vida, porque tendríamos que, cuando hacemos la suma de fuerzas en X, lo vamos a igualar a la masa por la aceleración en X, y cuando hacemos la suma de fuerzas en Y, pues también, porque tenemos una componente en Y, y nos complica la vida. ¿Sale? Entonces esto no. Mejor, mucho más fácil, hacerlo así, ¿no? Definir X así, para que solo haya componente en X de la aceleración actúa plenamente en X, únicamente tiene componente en X, no tiene componente en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Y la estamos definiendo perpendicular a esto. Y aquí lo mismo, definimos así X, ¿para qué? Como esta se mueve para la izquierda, esto se mueve para abajo, entonces, y además que esto se mueva para la izquierda implica que esto se mueva para abajo, y entonces eso hace que la aceleración A de esta masa así en X sea la misma aceleración que esta para abajo. ¿Sí? Bien, entonces Y perpendicular, para que tampoco haya aceleración en Y aquí. Listo, hagan eso. Y entonces, y otra cosa que quiero que noten, que no se los he explicado, pero que es, creo yo, un poco obvio. Pero vamos a verlo, ¿no? Es obvio hasta cuando lo ven, pero cuando no lo ven, yo no sé si es obvio. Vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a agarrarlo, traerlo para acá y vamos a decirle, flipéate. Así, va. Dense cuenta que resolver este problema, este problema es, lo miro de frente y veo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si me paso para el otro lado del plano? ¿No? Doy la vuelta, ¿no? Camino y me doy para el otro lado, ¿no? Esto digamos que es grande, estoy aquí enfrente, me doy la vuelta y lo miro de atrás. Si lo miro de atrás, voy a ver esto, ¿sí? ¿Cambia el problema si lo miro de adelante o si lo miro de atrás? Pues no. ¿Por qué? Porque que yo cambie de cómo lo vea, siempre y cuando esté quieto, pues voy a ver la misma masa, la misma tensión y el mismo valor de la aceleración. Claro que aquí el vector de aceleración apunta para otro lado, ¿sí? Pero el valor, la magnitud de la aceleración, la magnitud de la tensión, la magnitud de la fricción, todo eso va a ser igual, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿el coeficiente de fricción cinemático? Pues tengo que calcular el coeficiente de fricción cinemático. Pues de este problema y de este problema son el mismo. Y la aceleración de los bloques, pues la magnitud de la aceleración en este y en este es lo mismo que aquí. ¿Sí? Solo que aquí, bueno, tendré que definir X. Aquí definiré X así, ¿no? Y aquí definiré X así. En X, la componente en X aquí, AX, pues va a ser igual que AX aquí. ¿Por qué? Pues otra vez es un tema de simetría. Son simétricos estos problemas y eso implica con respecto a un espejo, ¿no? Pongo un espejo ahí y veo esto en el espejo, es lo mismo. Entonces, pues todo se va reflejado y entonces esta X aparece como esta X, esta A aparece como esta M aparece como esta M, etcétera, ¿no? Y ya está. Entonces, habrá gente que le guste más resolver este problema por una cuestión de, yo qué sé, de que mentalmente, pues esto les queda más fácil, ¿no? Pues lo pueden hacer así. Pueden pasar esto para acá y dicen, pues voy a resolver esto en lugar de esto y la respuesta del coeficiente de fricción va a ser la misma y la aceleración, la magnitud va a ser la misma, solo que aquí dirán, va para allá, ¿no? Y va para abajo. Aquí va para abajo y va para allá. ¿Vale? Muy bien. Hagan.
Qué pendejo. Me quemé. No tanto, no estaba tan caliente. ¿Cómo vamos?
Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a verlo, cómo está hecho ahí. Y dice así. Dice Shift F5. ¿No? Dado el arreglo de polea, más el coeficiente de fricción cinemático nos pregunta. Pues sí, nos pregunta por el cinemático, ¿por qué? Porque se están moviendo. Se están moviendo, ¿no? El estático no podríamos calcularlo. Pero sí el cinemático, porque se están moviendo. Y esta aceleración nos dice cuánto vale esto. Entonces, como sabemos cuánto vale la aceleración, vamos a poder conocer cuánto vale el coeficiente de fricción cinemático. Bien, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, diagrama del cuerpo libre de cada una de estas cosas. Aquí están, diagrama del cuerpo libre del bloque que cuelga de ¿qué nos queda? Esta cosa de aquí, ¿sí? X para abajo y pues así perpendicular, X para arriba, bueno, así chanfle y perpendicular al plano. Del bloque que cuelga, ¿qué tenemos? Tenemos el peso del bloque que cuelga y la tensión. ¿Quién es más grande? ¿Este o este? Pues tiene que ser este. Este tiene que ser más grande que este. Esta fuerza tiene que ser más grande que esta. ¿Por qué? Porque si no, no podría esta cosa acelerar hacia abajo. Si esto se acelera hacia así, entonces esto se acelera hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están unidas por una cuerda. Si esta se mueve para acá, esta necesariamente baja. Si esta se mueve para abajo, esta necesariamente sube. ¿Sí? Entonces está acelerado hacia allá, esto está acelerado hacia abajo. Bien, y si esto está acelerado hacia abajo, si esta es y la aceleración, debido a la segunda ley, está vinculada a la fuerza neta o a la fuerza resultante, y tiene la misma dirección que la fuerza resultante, entonces la fuerza resultante apunta hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta le gana a esta. ¿Sí? Que la fuerza resultante, que es la suma de fuerzas, es hacia abajo. ¿Sí? Esta le gana a esta. ¿Qué pasa si esta es igual que esta? Pues no hay aceleración. ¿Qué pasa si esta es menor que esta? Entonces acelera hacia arriba. ¿Qué pasa si esta le gana a esta? Entonces acelera hacia abajo. Va. Ahora vean que la diferencia, bueno, la aceleración vale 1, ¿no? Vale 1. 1 metro por segundo cuadrado. Es poco, ¿sí? Entonces esta tensión tiene que ser un valor cercano a este. Va a ser menor que este, pero va a ser cercano a este. Si me salen, esta M, ¿cuánto vale? Ya sabemos, ¿no? Vale 3, vale. Esto vale más o menos 30 para abajo. Poquito menos de 30 para abajo. Entonces esperamos un valor de T que sea menor que 30, menor que esto, pero que no sea 10, que no sea 5. ¿Por qué? Porque si no, esto aceleraría, ¿sí? Si T tiende a 0, entonces esto acelera con G. ¿Sí? Y eso sabemos que tampoco pasa. ¿Cuánto vale G? 9.8 hacia abajo. ¿Sí? Y la aceleración nada más es 1 hacia abajo. Si la aceleración es nada más 1 hacia abajo, el valor de la tensión no puede ser muy pequeño, tiene que ser comparable con el peso. ¿Va? O sea, menor que 30, sí, pero mayor que 20 seguro, porque si no, no daría 1 la aceleración. Ok. Vale, tenemos que tener una idea, está lloviendo, tenemos que tener una idea de lo que va a pasar, ¿no? Ok, y aquí pues es el diagrama del cuerpo libre de esta. Tenemos el peso, la fricción, la normal y la tensión. Todas aplicadas sobre esta cosa de acá. Ok. Vamos a ver entonces cómo se traducen estas cosas en pues suma de fuerzas en X y en Y, ¿no? Vale. Y eso está aquí. Esto suma de fuerzas en X. X es esta dirección. ¿Quién va primero? Esta. Esta es positiva y dado que es más grande que esta, que también es positiva, porque estos son los valores de las magnitudes. Las magnitudes siempre son positivas. El menos aparece aquí. ¿Sí? Menos lo ponemos porque esta se opone a X. Esta está alineada con X. Quiere decir que si esta es más grande que esta, entonces da una aceleración positiva. Y esta es positiva y vale 1. Entonces esto es igual a la masa por 1 metro por segundo cuadrado. ¿Y esto qué implica? Como esto es positivo, esto implica que esto es más grande que esto. Y por eso esta ecuación está bien. ¿Sí? Esto es más grande que esto. Y entonces la aceleración es positiva. Y vale 1.
¿Qué quiere decir aceleración positiva? Que está alineada con el eje X. Y obviamente está alineada con el eje X, la aceleración es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos, de la otra masa acelera en chanfle hacia arriba, hacia en la dirección del plano inclinado para arriba, y entonces eso implica que esta acelera hacia abajo. Hacia abajo coincide con X, y entonces la aceleración en X, en este caso, es positiva. Ok, suma de fuerzas en Y no hay nada, igual a 0. Vale, esto no aporta información. Luego, en esta otra masa tenemos en X, actuando en X, pues la tensión ahora es positiva. Esta tiene que ser más grande que la componente del peso que se opone, que es mg seno de teta. Seno de teta, ¿por qué seno de teta? Porque teta es este, que es el ángulo que aparece en el plano inclinado, ya lo hemos visto. Y además está la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Se opone al movimiento de la fuerza de fricción, va para aquel lado. Esto, otra vez, este número es positivo. Este número es positivo. El menos lo pusimos explícitamente aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué? T tiene que ser más grande que esto sumado con esto. ¿Sí? T tiene que ser más grande que esto más esto. Esto más la componente de esto en X. ¿Sí? Y eso explica por qué aquí tenemos también un 1. 1 metro por segundo cuadrado. ¿Sale? Ok. ¿Y aquí qué? Aquí tenemos que la normal 2, esta sí hay que escribirla porque hay fricción aquí, ¿no? ¿O no? Ah, estoy mareado. Sí, aquí sí hay fricción. Y entonces, claro, aquí está. Y entonces, esta es necesario escribirla. La normal 2 es importante obtenerla porque está vinculada a la fuerza de fricción. Normal 2 igual M2G, M2 coseno de teta. M2, M2, ¿sí? Ah, no, es M. No hay M2, es M en los dos lados. Entonces, mg coseno de teta. Bien, listo. Porque esto siempre es 0. ¿Por qué? Porque lo definimos perpendicular al plano inclinado. La fuerza de fricción cinemática o dinámica cumple esto. Entonces, nada más de esta ecuación, podemos sacar cuánto vale la normal y con eso lo ponemos acá. Entonces ya conocemos cuánto vale la fricción. Esa es la ecuación 3. ¿No? Esa es la ecuación 3. No, la 4. Entonces aquí, ¿qué hicimos? 1, esta es esta ecuación de acá. ¿Y qué hicimos? Despejamos el valor de la tensión. Vale, la tensión vale esto. ¿Sí? Ya podemos calcular cuánto vale la tensión de 1 directamente porque conocemos esto y conocemos la aceleración. Entonces sabemos cuánto vale la tensión. La tensión vale 26.4 newtons o, expresado en términos algebraicos, es m por g menos ax. ¿No? Analíticamente es esto. Bien, y de la ecuación 3 tenemos que la tensión es menos mg seno de teta menos fuerza de fricción es m por a. Esta es esta ecuación. Esta de aquí. Esta la copiamos, la pegamos acá. El valor de la fricción en términos de T y esto, pues queda así. Perfecto. La tensión ya sabemos su valor. Lo podemos poner aquí. Es m por g menos a. M por g menos a. M por g menos a. El valor de la fricción es m por g menos a menos m por g menos a, que es esto, menos mg seno de teta, menos mg seno de teta, menos m por ax. Como esto lo conocemos, y esto también, entonces, y esto también, entonces podemos calcular cuánto vale la fricción. ¿Sí? Que en términos, otra vez, analíticos es m por g por 1 menos seno de teta, todo eso menos 2a. Esto sale simplemente de reagrupar aquí en términos, ¿no? Vale. ¿Esto tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque esto es una dimensional. Esto también. Esto se puede hacer. ¿Estamos restando dos números? Sí. Multiplico por g, me dan metros por segundo cuadrado. Y esto de aquí, pues también aceleración, metros por segundo cuadrado. ¿Qué lo puedo multiplicar por 2? Claro, esto es una dimensional 2, que metro por segundo cuadrado no tiene problema. Tengo metro por segundo cuadrado y metro por segundo cuadrado. ¿Se pueden restar? ¿Se pueden sumar? Sí. Nos va a dar metros por segundo cuadrado, que multiplicado por m en kilogramos nos va a dar
newtons. Está bien. Esto tiene sentido. Bien, entonces hacemos la cuenta, simplemente reemplazamos por los valores. M valía 3, G vale 9.8, teta creo que era 37, no me acuerdo. Teta 37, 37, 37, y A vale 1. Hacemos la cuenta y nos da 5.71 newtons, la fuerza de fricción. Luego, ¿qué más? Pero nos preguntan por el coeficiente de fricción cinemático. Entonces, esto es a su vez igual a esto por n. Entonces, de la ecuación de esta de aquí, de la 4, esta de aquí, sacamos cuánto vale la normal. La normal vale mg coseno de teta. Y de aquí, pues sacamos cuánto vale el coeficiente de fricción, ¿no? Fuerza de fricción igual coeficiente de fricción por normal. Conocemos el valor de la normal, vale esto. Esto lo podríamos evaluar si queremos. O lo ponemos acá. Ponemos la fuerza de fricción, lo que teníamos analíticamente, que era esto. ¿Sí? Esto. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Lo dividimos por la normal. Y tachamos la masa con la masa. Y nada más, porque esta G no la podemos tachar, ¿no? Entonces sustituimos por los números. Y aquí tenemos 9.8, 1 seno de 37, 2 por 1, 9.8 y coseno de 37. Hacemos una cuenta y 0.24. Y esto es lo que resulta ser el coeficiente de fricción cinemático. Bien. Ya no se nos acabó el tiempo. Bueno, muy bien. La otra parte, la parte B, la vemos en el que sigue, ¿no? La vemos en el que sigue. ¿Dudas? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos, que tengan bonita semana, nos vemos el miércoles. Bueno, muy bien, nos vemos el miércoles, que tengan bonita semana, cuídense mucho, salgan lo menos posible, pórtense bien. Buen día a todos. Hasta luego, profe. Buen día. Bye bye. Bye.